Pues fijaros qué casualidad. Dos de las que para mí, dentro de las que yo tengo, considero más básicas, no tengo su caja. Cuando las compré en su momento a través de Wallapop, pues el usuario al que se las compré, evidentemente el precio fue inferior, me dijo que no tenían las cajas y bueno, sí que es verdad que todo estaba perfecto, los manuales, como veis aquí, está todo en perfectas condiciones y todas las cartas venía todo perfecto, todo bien, e incluso con fundas, me las mandó. Y bueno, pues pasó esta circunstancia. Pero primero, Dark City, expansión absolutamente clave para mí porque, como bien dice mucha gente, es, digamos, la otra mitad del core. Realmente es así. Es la otra mitad del core de Legendary Marvel por muchas cosas. Y Paint the Town Red, expansión pequeñita, nos introduce todo el universo de Spider-Man, nos mete palabras clave muy chulas y además nos mete nuevas combinaciones muy interesantes. Vamos a ir viéndolas una por una. Me voy a quitar de aquí para que veáis lo que quiero. Ahí lo tenemos. Y nos vamos a meter aquí en Legendary Card Game para que veáis un poquito todo. Pues fijaros, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos lo siguiente. Legendary Dark City. Vamos a darle por aquí para que lo veáis. Y aquí le damos Dark City, héroes. Bueno, lo primero, nos mete a todos los Marvel Knights, que eso es muy importante. Pero además, bueno, a todos los Marvel Knights, nos mete a los Marvel Knights y nos mete a los mutantes, cosa que ya sabéis que en el core, pues faltan mutantes. Pues aquí nos mete a Ángel. Pero fijaros, nos mete a Ángel, que es un héroe que simplemente lo que hace es descartar cartas, roba cartas, tal. Bishop, que realmente, pues lo mismo. No tiene nada especial, no tiene palabras clave. Blade, que también es en este caso es un Marvel Knight, nos mete a varios Marvel Knights, nos mete a algunos de los X-Force, ya lo veis, que también es un grupo muy importante, porque hasta el momento en el core no había nadie de los X-Force, nos mete aquí a Cable, nos mete a Colossus, nos mete a Daredevil, ya con los Marvel Knights, que ya es de los héroes estos que empiezan a hacer unos combos espectaculares, nos mete a Domino, y ya aquí en Domino vemos una de las poquitas palabras clave que trae esta expansión, que es versátil. Versátil es esa palabra clave en la que cuando nos lo dice, veis que pone por ejemplo aquí en esta carta versátil 2, que es la más común. Pues lo que nos dice es que podemos elegir al momento de jugar la carta si queremos que ese 2 sean 2 puntos de reclutamiento o 2 puntos de ataque. Es decir, nos da capacidad de decisión con una carta de héroe. Y eso ya es algo que normalmente el core, digamos que no nos ofrece tanto. Domino juega con este versátil. Si os fijáis, los héroes que hemos visto antes no incorporaban ninguna palabra clave, más allá de que incorporaban equipos nuevos. Venían los Marvel Knights, que no venían en el core, algún mutante que no venía en el core, y el hecho de los X-Force, como Colossus, como Cable, en fin. Y Daredevil, que incorporaba esa combinación en la que podías comprar cartas del mercado que iban directamente a la parte de arriba de tu mazo, con lo cual combaba con otras cartas como esta, que elegías un número para ver cuál era la carta que tenías en la parte de arriba del mazo, y si esa carta era la que tú decías, pues te la llevabas, o en este caso conseguías más ataque, en fin, esas cositas, ¿no? Pero Domino ya nos mete ese versátil. Cable, me quiere sonar que también lo tiene. Ah, bueno, Cable, nos mete el teleport. Cable nos mete el teleport, que ya sabéis que es eso de que podemos guardar una carta para siguientes turnos. Se deja apartada en la mesa para siguientes turnos. Este teleport nos dice que podemos dejar esta carta que nos da un 3 más X. Y nos dice, esa X es, si tú juegas otros miembros del X-Force, te da más 1 por cada otro X-Force que tú hayas jugado este turno. Si en este turno no tienes ninguno, pues puede interesarte mandar a esta carta teleportada, mandada a otro turno, ¿no? Se teleporta la carta y en otro turno la puedes jugar y le puedes sacar más rendimiento. Tenemos a Domino, que nos mete este versátil que os acabo de decir. Electra no nos da nada diferente, simplemente pues intenta combar con los Marvel Knights, con cartas de bajo coste. Forge es el primer héroe que aparece, yo creo que en el juego, que tiene todas sus cartas de tecnología, porque en el core recordaréis que venía nuestro amigo Wolverine con todas las cartas de instinto. Nos meten a Ghost Rider, que ya de por sí también es un héroe tocho. Nos meten a Iceman, otro mutante. Nos meten a Iron Fist y veis, Iron Fist tiene varias cartas que
se mueven con el tema del versátil. Digo varias porque aunque solo veis una, realmente de esta copia, de esta carta hay 3 copias. Y además Iron Fist hace algo parecido a lo que hace el Capitán América. El Capitán América conseguía +1 de reclutamiento o +1 de ataque según la carta, en función de los colores que tú tuvieras de héroe. En este caso este hombre lo hace por costes diferentes de héroe, y eso le da pues una capacidad de buscar posibles combos y combinaciones con otros héroes, posibles equipos, que la verdad que es muy chulo. Y su carta tocha es brutalísima. Y si os fijáis, son costes, el coste 1 no es muy habitual, con lo cual él mismo ya, digamos que su sinergia la va cumpliendo para combar, ¿no? Tenemos a Jean Grey, que hace algo parecido a Viuda Negra en algunos puntos, como en el core, no tan drástico como Viuda Negra, estaba bastante rota, y nos da esas posibilidades de robar cartas si tenemos ciudadanos, si rescatamos ciudadanos, nos da +1 si rescatamos un ciudadano, +1 al reclutamiento, si rescatamos ciudadanos también nos da +1 de ataque, en fin. Tenemos a Nightcrawler, que ya nos da rondador nocturno, también el teleport, pero si os fijáis él tiene teleport prácticamente pues en casi todas sus cartas, salvo en esta que tiene 3 copias. En las otras 11 cartas él tiene teleport. Podemos usar esas cartas cuando nos convenga, porque los colores de carta nos pueden venir muy bien. Entonces realmente pues se agradece, que es una palabra clave que te meten, que es sencilla de aplicar. El Profesor X no tiene nada especial, aunque es más difícil de jugar, porque él juega mucho con el mazo de villano, juega con el mazo de héroe, que era algo que no se utilizaba en el core, con lo cual ya nos incorpora cosas distintas. Punisher es uno de los héroes que mejor limpia, además es súper temático, él limpia la ciudad de criminales, y sus cartas lo que hacen es limpiar tu mazo de cartas iniciales, de cartas de coste 0, como dice aquí, ¿no? Realmente es espectacular. Y el arte, pues chulísimo. Es que parece realmente, si os fijáis, parece Punisher de las películas. Nos incorpora esta nueva versión de Wolverine, que a diferencia del anterior, que es un mutante, aquí es un miembro de los X-Force. Y aparte, en lugar de tener todas las cartas distintos, si os fijáis, él tiene varios colores diferentes. De hecho, tiene tantas cartas distintas como de cartas rojas, que ahora mismo no me sale de cobertura, perdonad, e incluso tiene 3 cartas de fuerza, ¿no? Con lo cual ya se hace un héroe más versátil. Y aparte, los Masterminds que nos trae Apocalipsis, que ya es un Mastermind muchísimo más duro de lo que tenemos en el core. Nos trae a Kingpin, que es junto a Mephisto. Kingpin y Mephisto a mí me gustan mucho porque son dos Mastermind que son muy equilibrados, que están muy bien, que son difíciles de ganar, pero no imposibles, que tienen esa dificultad, ese grado de dificultad justa. Además, Kingpin y sus secuaces nos incorporan la palabra clave Brave, que está muy chula porque nos permite combinar reclutamiento y ataque para derrotarlos. Este 13 con asterisco es lo que significa. Además, estos Mastermind ya empiezan a incluir en sus tácticas efectos nocivos para nosotros. Es decir, en el core ya sabéis que generalmente lo que pasa es que cuando derrotamos a un Mastermind, normalmente son efectos positivos en la táctica que derrotamos. En este caso, ya tenemos aquí Mastermind que nos hacen, vamos a decirlo claramente, putaditas al derrotarlos. Bueno, la de Apocalipsis es una mítica, que es esta de aquí. Dice, si esta no es la táctica final, rescata a 6 ciudadanos y mezcla esta táctica de vuelta con las otras tácticas. O sea, es una pesadilla absoluta, ¿no? Sin duda yo creo que es el Mastermind más complicado de esta expansión de Dark City, ¿no? Mephisto, muy interesante. Tenéis varias partidas junto a Mephisto y de Kingpin en el canal, también de Apocalipsis. Y Mephisto también es muy entretenido de jugar porque no es especialmente complejo, pero te pone una dificultad bastante interesante. Mr. Siniestro también. Mr. Siniestro lo que hace es que interactúa con el tema de los ciudadanos. Él gana fortaleza por cada ciudadano que él tenga, ¿no? Que los va capturando. Strife, en este caso, lo que hace es poner los Master Strike al lado, con lo cual gana +1 por cada Master Strike que tenga. Entonces van haciendo cositas distintas y ya son más complicados. Además, si os habéis fijado, en el core los héroes tenían la misma ilustración en todas sus cartas, y aquí no. Aquí cada tipología de carta, ya sabéis que normalmente hay 4 tipos de cartas, de estas 2 primeras que nos sacan aquí, que son 5 de cada una, de estas que son 3, y de esta tocha que solo hay una. Con lo cual hay 4 tipos de ilustraciones diferentes. Es muy diferente pillar una carta que otra, no tiene nada que ver, y eso gana mucho en presencia en mesa, ¿no? El juego. Si veis, por ejemplo, a
Los grupos de villanos también son muy entretenidos de jugar porque nos meten efectos de emboscada que en el core, aunque hay alguno, no son tan brutos, ¿no? Por ejemplo, los emisarios del mal, los cuatro jinetes del apocalipsis, que generalmente van con nuestro amigo Apocalipsis, evidentemente, los Marauders, los MLF, que los tenemos también, además son unas ilustraciones chulísimas, los Streets of New York, que son súper temáticos, los habéis visto muchas veces en el canal, con Kingpin, aquí Bullseye, Jigsaw, Tombstone, Hammerhead, los Underworld, que son también otras ilustraciones muy chulas que van con Mephisto, y varios grupos de henchmen, que nos mete aquí un par de grupos de henchmen muy interesantes. Los Phalanx, que la verdad que se pueden aplicar casi en cualquier partida, os diría yo, y los Magiaguns, que es verdad que mola más jugarlos con Kingpin o con algún Mastermind con rollo mafioso, y realmente que los hay más, ¿vale? Pero sí que es verdad que se pueden aplicar con cualquiera, y también tienen ese Brave, ¿no? Nos mete 8 planes diferentes, ya nos meten más complicaciones, nos meten 3 tipos nuevos de ciudadanos especiales que nos van metiendo por aquí, y la verdad que se siente una expansión realmente, pues, de lo mejorcito. Y además, de las grandes, yo la recomiendo porque es la que, además, es anterior, es de 2013, sale pues un poquito menos de un año, medio año después, más o menos, que el core. Y ya vemos aquí pues cosas muy interesantes, empiezan a meternos palabras clave, pero sin saturarnos. Nos mete cositas, nos mete 1000 combinaciones nuevas, pero sin saturarnos. ¿Y por qué me voy a Paint the Town Red? Pues os lo voy a decir. Paint the Town Red me parece una tipología de expansión parecida. Porque fijaros, nos mete poquitas palabras clave, pero las que nos mete son realmente muy buenas y muy fáciles de ejecutar. Esto de Wallcrawl es tan sencillo como que el héroe, en este caso Black Cat, el héroe que reclutes en ese momento del teletransporte, va a la parte de arriba de tu mazo. ¿Os acordáis de lo que he dicho de Daredevil, no? Pues fijaros, imaginaos jugar una partida con Daredevil y tener otros héroes en el transporte que podéis incorporar a la parte de arriba de vuestro mazo, y luego utilizar las habilidades de Daredevil para adivinar, entre comillas, todo adivinar, porque ya la sabéis, lo que va saliendo, ¿no? Black Cat, Moon Knight, que es otro Marvel Knight, porque aquí nos sale los guerreros araña, como esta mujer Black Cat, nos mete a Moon Knight, que también es ese Wallcrawl, pero en este caso aplicado a los Marvel Knights, que también nos incorpora a Dark City. Scarlet Spider, que es otro guerrero araña, que también se utiliza el tema del Wallcrawl, y realmente es muy sencillo. Tenemos aquí a Spider-Woman, que también utiliza este Wallcrawl, muy interesante. Y luego tenemos a este Spider-Man simbionte, que es interesantísimo, porque si tenéis el core, recordaréis que el Spider-Man del core tiene todas sus cartas de coste 2. Imaginaros que siempre va robando si es de 2 o de 1 o más, generalmente. Pues bien, con Spider-Man simbionte podéis combinarlo con el Spidey del core y hacer un equipo muy potente a base de cartas muy baratas, y con ese Wallcrawl súper interesante, que también viene genial, ¿no? Y aparte, otra de las razones por la que esta expansión es muy chula es tener a Carnage y a Misterio, que son dos enemigos emblemáticos del universo de Spider-Man que podéis juntar con Darkseid, con el core sin ningún problema. ¿Qué hace Carnage? Pues Carnage sobre todo es este Fist. ¿Qué es el Fist? Pues es tan sencillo como que se come nuestras cartas. ¿Y qué hace? Pues Fist. Normalmente, pues la primera carta de nuestro mazo se la come con patatas, la manda al cao. Si es buena, pues te fastidia. Si es mala, pues generalmente él, si es mala, hará que vuelvas a hacer Fist. Hasta que esto pues sea como a él le gusta, ¿no? Muy buenas ilustraciones. Bueno, Misterio es otra pesadilla. No tan pesadilla quizás como Apocalipsis, pero otro de estos de que lo que hace es que cuando sale un strike lo mezclas, entre las tácticas de Misterio, como si fuera una táctica de Misterio, con lo cual le puedes pegar a este hombre pues como 5, 3, 4, como 9 veces, tranquilamente. O sea, imaginaos, esa vida de 8 que tiene, que no parece gran cosa, en el momento en el que empiezan a salir strikes a mesa y van metiendo misterios de hechos humo, pues realmente parece que le pegas a eso, al humo. Y realmente se hace muy complicado. Y sus fights, evidentemente, no son los del core. Los grupos de villanos son muy chulos, estos de Maximum Carnage, estos de los 6 siniestros que nos incorpora también, está genial. Y luego los planes, tiene muy buenos planes y son totalmente temáticos. Web de mentiras,
el ADN de los humanos con ADN de araña, ¿no? Invadir el Daily Bugle con noticias falsas, la saga del clon, son muy, muy temáticos. Realmente son dos expansiones que en ese sentido a mí me parece que funcionan genial porque meten poquitas palabras clave, pero las que meten son realmente buenas, son muy fáciles de aplicar y le dan al juego, yo creo que una profundidad realmente espectacular, ¿no? Así que, pues, estas dos para mí, de las que yo tengo, serían por las que primero iría. Y fijaros, insisto, no tengo caja de las mismas, ¿no? La estáis viendo así, tengo nada más que los manuales. Pero realmente me parecen dos expansiones espectaculares, ¿no? Os voy a seguir hablando, ya sí que voy a enseñaros cajas y vais a ir viendo cositas, ¿no? Pero bueno, me apetecía un poco enseñaros esto y que veréis por qué opino esto de estas expansiones. Otras cuatro expansiones que me gustan un montón, que quizás no las considero súper básicas para pillarlas. Yo pillaría antes las que os he dicho, Dark City, os vuelvo a enseñar el manual, y Paint the Town Red, por las razones que os he comentado. Pero estas cuatro expansiones merecen mucho la pena. Lo primero, son expansiones pequeñitas, son expansiones de... Bueno, no, perdonad, esta no es pequeña, la caja es pequeña, pero la expansión no es pequeña, la expansión es de 200 cartas, es una expansión mediana. Revelations. Nos vamos a ir de nuevo a la pantalla para que veáis. Bueno, están Revelations, Héroes de Asgard, Shield y The New Mutants. Os voy a ir diciendo por qué me parece cada una, que creo que son muy interesantes, cada una por sus razones, ¿no? Nos vamos a ir de nuevo aquí a esta página de Legendary Card Game. Nos vamos a salir de aquí, que estábamos aquí metidos, y vamos a mirar el Revelations. Vamos a ver dónde la tenemos. Revelations. A ver. Dimensions. A lo mejor me lo he pasado, ¿eh? No, aquí está. Revelations. Bueno, Revelations es una expansión, insisto, es de 200 cartas, no es de 100. No es pequeña, aunque el tamaño de la caja sí lo es. Nos mete una Capitana Marvel que es de Shield, con lo cual hace cosas distintas. Se beneficia de las cartas de Shield que juguemos, con lo cual va a ser muy interesante. Aparte, nos da esa palabra clave de Last Stand, que nos dice que, si no recuerdo mal, lo de Last Stand es que si realmente, según las ubicaciones que había vacías en la ciudad, va ganando +1, ¿no? Así que esto está genial, va ganando +1 de ataque. Luego Darkhawk, que también juega con el Hyper Speed 4, en este caso Hyper Speed 4, bueno, Hyper Speed en general, ¿no? Hyper Speed es una palabra clave que nos dice que vamos descartando cartas y tenemos que elegir, en este caso nos hace elegir entre reclutamiento o ataque, y en función de las que descartemos, descartaremos 4, porque nos dice Hyper Speed 4, elegimos primero si queremos que sea reclutamiento o ataque, y en función de los iconos que salgan, ganaremos tanto reclutamiento o tanto ataque. También una expansión bastante... una palabra clave bastante sencilla, ¿no? Aquí nuestra amiga Hellcat es una de las que también hace cosas distintas, esta gata infernal, porque tiene unas cartas que interactúan con los twists. Es decir, se revela la primera carta de algún mazo. Si no es un twist, puedes poner esta carta en la parte de abajo de ese mazo. Imaginaros que miramos y vemos que es un strike y que no nos interesa y lo metemos en la parte de abajo del mazo. Es muy interesante. Y luego tenemos esta que nos dice si es un Master Strike o un twist, si va a ocurrir, mejor dicho, si se va a producir un Master Strike o un twist, puedes descartar esta carta de tu mano en su lugar. Si lo haces, robas 3 cartas. Es decir, es una carta que funciona con un ataque de 6, que está muy bien, pero al mismo tiempo es una carta comodín. Si tú lo haces, robas 3 cartas y luego mezcla ese strike o twist de nuevo en el mazo de villano. O sea, es una carta que nos puede evitar, digamos, un mal rato. Photon, que también juega con el Hyper Speed, con el Last Stand también. Quicksilver con el Hyper Speed, aquí están los velocistas. Ronin, que se beneficia del Dark Memories. El Dark Memories, ya sabéis, nos beneficiamos de cada clase que tengamos distinta en la pila de descartes, muy interesante, y con el Hyper Speed también suele hacer combito. Ya sabéis que Ronin es este ojo de halcón, cuando se pasa a matar a criminales
un poco porque sí, por venganza. Tenemos a Scarlet Witch, que juega con ese Dark Memories totalmente temático para ella, por esa doble, digamos, doble vertiente, ¿no?, que ella tiene en su carácter. Speed, que es otro velocista parecido a ver, lo diré, a nuestro amigo Quicksilver, Mercurio iba a decir, que también utiliza el Hyper Speed, se va aprovechando de eso. Aquí elige clases de héroe y revela la primera carta de su mazo. Si ese es el que tú nombras, la robas. En fin, está muy bien. War Machine, que es otro héroe que prácticamente todas sus cartas son de tecnología. También el Hyper Speed. Y otro de los que hace cosas diferentes. Por ejemplo, nos dice: puedes luchar contra un henchman de tu pila de victoria este turno, es decir, conseguir su fight. Si lo haces KO y rescatas a un ciudadano. Imaginaos para esos planes en los que, por ejemplo, por efecto de un twist, nos mandan un villano de nuestra pila de victoria de nuevo al mazo o a la ciudad. Pues si nos los vamos cargando, en este caso un henchman, pues no van a llegar hasta ahí. Los Mastermind también son durillos, ya os lo digo. Green Reaper, The Hood, que también utiliza el Dark Memories, pero en su favor. El Green Reaper lo que utiliza son las localizaciones, que es una cosa muy chula que viene en esta expansión. Tenemos al Mandarín, los grupos de villanos como la Armada del Mal, los Avengers Oscuros, que tienen unas ilustraciones brutales, con Sentry, con Ares, con Dark Wolverine, con este Dark Hawkeye, que es Bullseye, realmente, ¿no? Una pasada, ¿no? Y las localizaciones, fijaros las localizaciones que chulas, ¿no? En este caso, la de la torre del reloj de Sentry, ¿no? Chulísima, ¿no? Luego los Hoods Gang, las legiones letales, ¿no? Tremendas. Y aquí más localizaciones. Tenemos aquí el gorila blanco, ¿no? El culto del gorila blanco. Otra más que hay aquí, el Laser Maze. Grupos de Henchmen, que tenemos los anillos del mandarín, si os fijáis. Y las bases de Hydra. Estas localizaciones son súper temáticas si las queréis meter en una partida, por ejemplo, contra Cráneo Rojo. O sea, que es brutal. Los anillos del mandarín, y por supuesto nos trae 8 planes. Bueno, en realidad son 4. Pero 4 planes que se transforman, porque esta es otra novedad que trae esta expansión, que los planes, cuando pasa algo concreto, generalmente un twist, se le da la vuelta a la carta y pasan cosas distintas. House of M, tenemos estos acontecimientos de cuando Bruja Escarlata dice eso de no más mutantes. La saga de Korvac, drenar los océanos, bueno, estas cosas de los océanos que hace también Magneto y estas cositas. Luego se convierten en tsunamis, No More Mutants, Korvac, la revolución de Hydra, en fin, está chulísimo. Y luego nos mete otros 3 bystander, ciudadanos distintos, ¿no? Así que una expansión muy a tener en cuenta. Otra que a mí me gusta muchísimo, la tengo aquí, bueno, las tengo aquí las dos, las voy a decir las dos, que son Héroes de S.H.I.E.L.D., que realmente fue de las primeras que yo tengo, le tengo muchísimo cariño, porque lo flipé con los niveles de S.H.I.E.L.D., que los niveles de S.H.I.E.L.D. al final eran según los héroes que tuviéramos undercover, es decir, los héroes que mandábamos a misiones nos daban dando niveles de S.H.I.E.L.D. Entonces estos niveles de S.H.I.E.L.D., cuanto más tuviéramos, porque tuviéramos más héroes undercover, esas misiones, infiltrados, nos iban dando pluses. Por ejemplo, aquí esta que tenéis de aquí de nuestro amigo Phil Coulson, tenemos cuando tú robes una nueva mano de cartas al final de este turno, roba una carta extra, simplemente por tener nivel de S.H.I.E.L.D. 3. En esta revela la primera carta del mazo de oficiales de S.H.I.E.L.D., la ganas o la pones en la parte de abajo de ese mazo. Es decir, la puedes ganar directamente o no. Luego también nos dice aquí, pues, lo del undercover, que es súper chulo. El nivel de S.H.I.E.L.D. 8 nos da más cosas. Tenemos a Deadlock, que a mí me encanta. Hace mucho que no lo juego, pero el arte es brutal. Y además, dentro de que es un personaje menor en el universo Marvel, está muy chulo de jugar. Porque fijaros, si tienes el nivel de S.H.I.E.L.D. 1, consigues más 1 de ataque con una carta de coste 2. Está muy bien, que además es una de tecnología que le viene muy bien para él seguir haciendo cosas. Con la siguiente nos dice que puedes mandar a un héroe de S.H.I.E.L.D. undercover de tu pila de descartes o de la pila del caos. Súper útil. Me está dando ganas de jugarlo, fijaros, este Deadlock. Deadlock, si lo he dicho bien. Y luego también se aprovecha del nivel de S.H.I.E.L.D. 3, en fin. Con lo cual, este hombre lo que hace es aprovechar las cartas malas de nuestro mazo para aumentar el nivel de S.H.I.E.L.D. Está genial. Esto del nivel de S.H.I.E.L.D. a mí me flipó. Lo del S.H.I.E.L.D., el nivel de S.H.I.E.L.D. y el undercover me parecieron brutales. Y en este caso,
Pájaro burlón, Mockingbird, realmente también juega con todo eso, ¿no? Me pareció súper divertida de jugar también, con los niveles de Shield, con lo de Undercover. Esta expansión en ese sentido está genial. Además, la de Revelations nos mete las localizaciones y esta, pues, tenéis aquí a Quake, que también juega con lo mismo. Esta, aparte que nos trae un Mastermind como el Alto Concilio de Hydra, que está muy chulo, o el Super Adaptoide, que va haciendo cosas diferentes y se va adaptando, una palabra clave de adapt, que lo que hace es que va cambiando todo el rato. Tiene estos grupos de villanos, entre ellos Taskmaster, Mentalo, Superia, Graviton, la Hydra Elite, que el hombre creciente, o mecuante si queréis decirlo, Gorgon, Hive, Crossbones, también muy temático. Los 4 planes que trae. Y esto, igual que os dije, que en el Revelation merece mucho la pena por las localizaciones, aparte de por todos los héroes que trae, nos trae ese nuevo tipo de henchmen que son las localizaciones. Aquí nos trae estos oficiales de SEAL. ¿Cuántas vienen? Pues aquí tenéis 4, 8, que están por 2. Es decir, trae 16 oficiales de SEAL que podéis meter en ese mazo de 30 o 36, no recuerdo ahora mismo muy bien. Y evidentemente ya le tenéis que dar la vuelta al mazo. Porque claro, no es lo mismo saber que vais a contratar sí o sí a Maria Hill que poder tener la posibilidad de contratar a todos estos oficiales de SEAL. Sí que es cierto que en muchos casos, como ellos tienen la palabra clave undercover, a veces no compensa mucho si estamos jugando sin personajes que manejen los niveles de SEAL. Pero si jugáis con la expansión de SEAL, desde luego os van a flipar. Y hay otros que simplemente pues, hacen cosas como este hombre que descartas una carta y si lo haces robas una carta. GW Bridge. O ellos que te dan una especie de versátil, ¿no? Los hermanos Simmons. Que realmente lo que hacen es que te permiten elegir más 2 de reclutamiento o más 1 de ataque y robar una carta. Parece una especie de versátil de Dark City, ¿no? Luego tenemos a Melinda May, que si jugamos 3 cartas de SEAL, robamos una carta. Y luego ellas ya, por ejemplo, Sharon Carter, Victoria Hunt o Jojo Rodríguez, realmente sí se benefician del undercover, con lo cual tienen menos sentido en una partida que no tenga héroes de la expansión de SEAL, ¿no? Que utilicen los niveles de SEAL. Pero aún así, esta adición de los oficiales de SEAL a mí me parece que es súper interesante. Aparte, los planes ya daréis por hecho que son súper temáticos, y así es. Pero aparte, pues eso, el tener a héroes como Deadlock, Mockingbird, Phil Coulson, que también está bastante bien, ayudan mucho. Y además comba con la Capitana Marvel de SEAL. Me refiero, con la Capitana Marvel del Revelations. Con lo cual todavía le das un puntito más de combinaciones, ¿no? Es lo bueno que tiene este juego, este Legendary Marvel, es que muchas expansiones entre sí las puedes ir combando y realmente salen cosas súper chulas, ¿no? Vamos a irnos atrás. Vamos a ver otra que a mí me gusta un montón, que es esta. Esta, que además hace poquito habéis visto partida. Bueno, habéis visto partida de uno de los héroes, que es esta de héroes de Asgard, ¿no? Esta expansión empieza a introducir ya el tema de los artefactos. Pero a mí hay una que me gustó menos, que es Guardianes de la Galaxia, y sin embargo en esta me parecen más chulos los artefactos. Porque realmente aquí no te piden tanto el tema de los shards, que a mí me cansó un poquito de esta expansión. Y aquí realmente se utilizan los artefactos y el rollo de ser digno o no ser digno, por ejemplo en el caso de Thor y en el caso de Bill Rayos Beta. Bill Rayos Beta empieza incorporando cartas súper baratas de coste 1, nos trae 5 nada menos. Luego nos trae 3 Stonebreaker, que ya sabéis, ese martillo especial que tiene Bill Rayos Beta, que lo podemos lanzar si somos dignos. ¿Cómo somos dignos? Una palabra clave que aparece aquí, worthy. Somos dignos si tenemos en nuestro poder, ya sea como artefacto en la mesa o en nuestra mano, una carta de coste 5, o ya sea que la hayamos jugado. En el momento en el que tengamos esa carta de coste 5, podemos lanzar el martillo de Bill Rayos Beta, podemos descartar una carta, podemos robar cartas, y el martillo de Bill Rayos Beta va ganando poder en función de las cartas que hayamos descartado este turno. Cuantas más descartemos, por cada uno que descartemos, más 2 de ataque. Con lo cual, súper interesante. Lady Sif utiliza artefactos, pero en este caso son artefactos que, por ejemplo, en este caso, cuando lo lanza le da más 1 de ataque y más 1 de reclutamiento. Es un artefacto baratito. Nos dice aquí que si controlamos artefactos nos da más 2 de ataque. Muy interesante y muy fácil de jugar Lady Sif. De estas que no se habla mucho, pero es muy jugable.
Y encima sus cartas tampoco son caras. Ya veis que tiene muchas de coste 2 y de coste 3. Luego está también es otro artefacto que nos dice que si lo lanzamos y no te pide que seas digno, en este caso, consigues más 1 de ataque, pero durante el turno de cualquier jugador, si un jugador fuera a ganar una herida, tú puedes lanzar el artefacto para prevenir esa herida y robar 2 cartas en su lugar. O sea, brutal, brutal. Es un artefacto comodín, de estos de tenerlos en la mesa para cuidadito, que nos la van a liar, nos van a meter una herida, sí, pues toma herida. Y está lo mismo, artefacto, dice cuando tú lanzas esto consigues más 4 de ataque y puedes hacer una carta de tu mano o de tu pila de descartes. Parece cara por el 4 de ataque, pero claro, tener en cuenta que nos hace cada una carta, que puede ser incluso una herida, ¿no? Y este Thor, esta expansión me parece muy importante porque nos añade un Thor realmente potente, porque el del core es un Thor, digamos, muy enfocado al reclutamiento, muy enfocado al trabajo en equipo. Y este Thor no necesita de nadie. Tiene este poderosísimo martillo que veis aquí, este Mjolnir, que a diferencia del de Bill Rayos Beta nos dice, tú no puedes lanzar el Mjolnir a menos que seas digno. Y es un artefacto para lanzar. Dice, cuando lo lanzas, tú consigues más 3 de ataque y luego tú consigues más 1 de ataque por cada carta azul que tú hayas jugado este turno. Él no necesita descartar cartas, necesita cartas azules para seguir aumentando la potencia del martillo, ¿no? A distancia, totalmente temático. Y aquí nos dice, si tú eres digno, consigues más 2 de ataque. Es al revés que el Thor del core, donde tenía el ataque en su principal defecto y el ataque es su principal virtud. Por ejemplo, nos dice, tú consigues más 1 por cada otra carta que tú hayas jugado este turno que te haga digno. Es decir, por cada carta de coste 5 o más, que no sé si lo he dicho antes. Y luego el rollo de los artefactos es que además tienen también su componente estratégico, porque cuando los lanzamos no van al descarte, van a la parte de abajo de nuestro mazo. Muy interesante. Esta expansión también nos mete el rollo del Conqueror, que nos viene a decir que, por ejemplo, aquí nos dice Rooftops Conqueror 1. Es decir, si los tejados están ocupados, es decir, hay un villano, conseguimos más 1 con esta carta. Por ejemplo, este es un artefacto también para lanzar, que nos dice aquí el Dragon Fang. Y nos dice, cuando tú lances esto, consigues Sewer's Conqueror 2, es decir, consigues más 2 de ataque si hay un villano en las alcantarillas. Lo mismo, Bridge Conqueror 1. La primera vez que tú derrotes a un villano este turno, puedes hacer una de tus cartas o una carta de tu pila de descartes. Muy interesante siempre limpiar el mazo, ya sabéis. Y está lo mismo, Street Conqueror. Consigues más 1 de ataque por cada 4 héroes en la pila del caos. Imaginaros, y además nos da ese 4 más el 1 si están las calles ocupadas. Los 3 guerreros que se mueven con el Conqueror, se mueven con poder mover villanos de sitio, cosa que es más interesante de lo que parece. Y eso está genial. Y luego los Mastermind, bueno, sobre todo Ela, me parece brutal. Es difícil, pero además es al tiempo muy divertida de jugar, porque nos va sacando armas de los villanos que las podemos, cuando las cojamos, podemos cogerlas, podemos quitárselas y podemos utilizarlas contra ella, ¿no? Y eso es una pasada. Es una pasada, perdón. Luego Malekith es el elfo oscuro, que también utiliza las armas de villano, que es otra palabra clave muy chula. Y luego tenemos aquí el Consejo Oscuro, los Omens of Ragnarok, la Serpiente del Mundo, en fin. Si habéis jugado también, os lo digo, al juego de... lo diré, al de Kratos, vaya, de la consola, os sonará la Serpiente del Mundo, os sonará Surtur, os sonará la Llama Eterna, en fin, todas estas cosas que ahora mismo a mí no me viene el nombre, me vais a perdonar. Y luego tenemos todos los planes enfocados a esto, a los asgardianos dignos, el mundo oscuro de Svartalfheim, vaya. Ragnarok, la caída de los dioses, la guerra de los gigantes de hielo, en fin, es que es una pasada. Y encima combina con Loki del core, que lo sepáis. Es una partida súper temática jugar esta de los gigantes de hielo con Loki del core y haciéndola súper temática, súper interesante. Y de todas estas que os estaba enseñando, también hay otra que me gusta mucho, que es esta, The New Mutants. Con esta expansión me pasó una cosa muy curiosa. Yo no tengo ni repajolera idea, o muy poca, de los héroes que salen aquí. Pero, tenía una cosa esta expansión que me encantó, que es, aparte de esto de saber aquí de Wicked Nightmare, que
que es algo muy curioso esta palabra clave, es este rollo de la noche y el día. Con luz de luna hacemos unas cosas, con luz de día hacemos otras y los villanos también. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo va a haber luz de la luna? ¿Cuándo va a haber noche? Cuando en el core haya mayoría de costes impares de los héroes. Es decir, si tenemos héroes de coste 3, 5, 7 y son mayoría en el transporte, es decir, hay al menos 3 sobre los 5 que hay, habrá noche. Cuando los costes sean pares, en su mayoría habrá día. Y eso hace que determinados héroes y determinados villanos desaten habilidades, bonus y cosas positivas para nosotros, negativas para nosotros, depende. Hay héroes muy divertidos de jugar, como este Warlock, que me parece súper divertido. Wolfsbane, en fin, los héroes están bastante bien, pero los villanos, los Mastermind, me parecen muy buenos. Este Velasco, este demonio del limbo, me parece realmente bueno de jugar. Sus villanos se benefician de esto que acabo de decir, de incluso esta parte que vemos aquí. Su Master Strike, que hace también lo del Waking Nightmare. El Waking Nightmare es que lo que hacemos es que descartamos un héroe no gris de nuestra mano, y en este caso este hombre nos dice que cuando lo hacemos KO. Pero cambia su Master Strike de la noche al día. Y eso lo hace súper temático y está genial. Emma Frost, sin embargo, pues hace cosas distintas, ¿no? Emma Frost, si os fijáis, por cierto, un detalle que no os lo he dicho, Velasco y Emma Frost ya nos ponen esta parte épica, es decir, una dificultad mayor. Si queremos experimentarlo dentro de su misma carta, a la vuelta tenemos un Mastermind más complicado. Y eso también se agradece, nos da rejugabilidad. Como os digo, Emma Frost, en este caso se beneficia por los héroes grises que tú tengas. ¿Y qué va a hacer ella? Intentar meterte héroes grises, evidentemente. ¿Cómo lo va a hacer? También con el Waking Nightmare, ¿no? Con lo que os he dicho antes. Eliminándote esos héroes buenos de tu mano. Luego los demonios del limbo, que se benefician cada uno de ellos de cosas distintas, de la noche, del día, en fin, genial. Los Serions, que también se benefician de la noche y el día, y luego los schemes, los planes, que son realmente muy chulos, porque por ejemplo, que meter la luna en el sol, dentro del sol o algo así, es espectacular, y en función de lo que haya en el transporte cambian los efectos del twist. La saga del oso demonio, ¿no? Este partido de béisbol de los superhumanos, otra pasada, ¿no? O atrapado en el asilo, ¿no? En el manicomio, vaya. Son cosas curiosísimas de verdad de jugar. Los héroes, insisto, no son conocidos, al menos para mí, ojo, que sí que lo serán, pero la palabra clave, el rollo de que a veces no compras del transporte en función de lo que quieres, sino de lo que quieres que se quede, realmente le dan al juego, me parece que muchísima vida, ¿no? Me parece que le dan otro toque realmente espectacular, ¿no? Pues vamos a ver, voy a poner otra vez aquí. Ya habéis visto que estas 4 expansiones para mí son súper chulas, súper interesantes. Todas incorporan cosas distintas, héroes de los artefactos, Revelation, las localizaciones, Seal, los oficiales de Seal, el nivel de Seal, el nivel de Hydra, el Undercover, Asgard también, pues ese ser dignos para conseguir bonificaciones, ese Conqueror, el Revelations, ese Hyper Speed, ese Last Stand, en fin, ese Dark Memories, New Mutants, esa mecánica del día y la noche que me parece brutalísima. Son 4 expansiones que para mí son, después de las que os he dicho, yo creo que son de las mejorcitas, ¿no? Y yo me las compraría por todo eso. Evidentemente, cada uno, yo creo que debéis mirar qué os gusta más de cada expansión, o qué universo os gusta más, porque ya sabéis que el Legendary Marvel no os obliga tanto, no es un LCG, sino que realmente vais a ir comprando en función de las temáticas que más os gusten, ¿no? Que os gustan los mutantes, os venís aquí por el rollo que tiene. Que os gusta Shield, vais a poder rememorar la serie incluso, ¿no? Que os gusta el universo de Thor, esta os va a encantar. Que os gusta un poco de todo, este Revelations os va a gustar porque encima trae 200 cartas, no 100. Así que mucho ojito con estas expansiones y vamos a meter otras pocas. Pues aquí tenemos otras 4 expansiones que, si bien no considero que sean súper básicas, sí considero que son muy buenas
y que merece mucho la pena tener. Pero, digamos que considero que tienen cosas que no son para todo el mundo. Por ejemplo, el Dimensions se siente una expansión en algunas cosas un poco deslavazada, aunque tiene héroes muy chulos. El Noir es una expansión que os tiene que gustar el arte que tiene, porque es un arte un poco más oscuro, más sombrío, y quizás tampoco os termine de llamar, aunque sus palabras claves son muy buenas. La de los Cuatro Fantásticos, en líneas generales, me gusta bastante, pero considero que hay un Mastermind de los dos que viene que es inferior al otro, ¿no? En principio Galactus me parece mucho más interesante que el Hombre Topo, iba a decir. No sé si es el Hombre Topo, lo estoy diciendo así un poco... lo diré ahora bien. Eh, y la de Legendary Ant-Man me gusta bastante, pero sí que es una expansión que os puede terminar doliendo un poquito la cabeza por algunas cuestiones que os digo. Igual que las de antes, que os he dicho, que son Revelations, Héroes de Asgard, New Mutants y Shield, son expansiones que se sacan fácil y yo creo que se juegan fácil. Estas cuatro, siendo muy buenas expansiones, creo que tienen alguna cosita que os puede tirar un poquito para atrás, ¿vale? Me voy a ir otra vez a que veáis la de Legendary Card Game, que me la he dejado aquí puesta, y vamos a ir viendo por qué considero que son expansiones que podían estar mejor, ¿vale? Vamos a ver si me he dejado alguna por aquí. Mirad, esta, Ant-Man. Vamos a mirar Ant-Man. A ver, el tema de la de Ant-Man es que nos incorpora esto del Size Changing y el Microscopic Size Changing. ¿Qué quiere decir esto? Size Changing es que por cada carta que juguemos con este icono que nos dice aquí, en este caso por una carta, nos va a restar 2 del coste de esa carta. Y además tenemos aquí un asterisco, es decir, si jugamos previamente, o tenemos en la mano, jugamos en nuestro turno, una carta con tecnología, esta carta en lugar de costarnos 4 nos costará 2. Y luego está el Microscopic Size Changing, que fijaros que no tiene un icono, sino que tiene 4. ¿Qué nos dice? Pues que esta carta, perdón, tiene 3, perdón. Que esta carta, si usamos 3 cartas de tecnología en este turno, nos va a restar 2 por cada una que juguemos. Con lo cual, si jugamos 3, nos estarán saliendo las cuentas, tendríamos 6 nos restarían 6 sobre 5, con lo cual tendríamos 1 de reclutamiento que nos sobraría. Nos llevaríamos esta carta y tendríamos 1 de reclutamiento extra para usar. Y esta de 6 Changing, por ejemplo, vale 6. Si usamos una de tecnología, lo mismo, le restaríamos 2. Esta, por ejemplo, le podemos restar, fijaros, hasta 5 iconos, con lo cual nos volvería a salir en negativo el tema del reclutamiento, ¿no? Luego tenemos a Black Knight, que tiene la palabra clave Empowered. Empowered es una palabra clave que también nos va a hacer contar. ¿Por qué? Pues porque nos dice que nos empoderamos o nos hacemos más poderosos por cada color, por el color que tú elijas. ¿Cómo hacemos esto? Pues imaginaos, jugamos esta carta y decimos, queremos hacernos más poderosos con cartas amarillas. Si en el Elitransporte hay 3 cartas amarillas, tendremos más 3 de ataque. Si hay una, más 1, si hay 5, más 5, en fin, fácil, ¿no? Y este del Empowered a veces nos va a hacer pues contar bastante. En este caso, pues Yocasta, que es ese dron de Ultron, nos va a hacer usar el Empowered y además usar el Size Changing, ¿no? Con lo cual vamos a usar varias cosas. Luego está también Avispa, que nos va a hacer el Size Changing, el Microscopic Size Changing, en fin. Wonderman, que también es el Empowered, el Size Changing. Es decir, vamos a estar mucho rato contando. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Tenemos a Morgan Le Fay, que es una Mastermind bastante interesante de jugar y nos mete este Chilvaros Duel, que básicamente, para que lo veáis, esto quiere decir que veis que solo tiene un 7 y decís, uy, qué fácil, ¿no? Este Mastermind. No es tan fácil. Solamente podemos pelear contra ella con cartas de un mismo héroe. Es decir, si tenemos 19 de ataque combinados con 3 héroes diferentes, solamente podemos usar las cartas de un mismo héroe, con lo cual imaginaros que tenemos 5 de un héroe, 4 de otro, en fin, no llegamos al 7. O sea que es mucho más difícil de lo que parece. Refleja esa magia, ¿no? Que nos hace pues estar solos ante su magia, ante su poder, ¿no? Y Ultron, que claro, es
un Mastermind que está muy chulo, pero vais a tener en cuenta que él, digamos que es un poco más rebuscadillo a la hora de jugarlo. ¿Por qué? Su Master Strike es que cada jugador revela un héroe de tecnología o pone un héroe no gris de su pila de descarte en la pila de análisis de análisis de Ultron, de análisis de amenaza, ¿no? De Ultron. Y Ultron se hace más poderoso por cada color que haya en esta pila de análisis. Es decir, se hace un poquito más durillo de jugar. Luego, cuando se comprende, la verdad que está muy chulo y hay que tener muchísimo cuidado con Ultron, pero de primera se puede hacer un poquito más bola, ¿vale? Por eso siempre lo digo, porque hay que tenerlo en cuenta. Los grupos de villanos, las Queen's Vengeance, que también utilizan el 6 Changing, pero este caso es para luchar contra ellos. Resulta más fácil luchar contra ellos y además pues nos dan reclutamiento positivo después. Y muchos de ellos tienen Chill Barriers Duel, es decir, solamente podemos pelear con cartas de un mismo héroe. Y eso también les da pues una sinergia distinta. En este caso, el Microscopic 6 Changing, fijaros, podemos tener ataque de sobra, ¿no? En este caso con ataque, con cartas de ataque, ¿no? Nos darían, pues utilizando las cartas verdes, pues podríamos tener ataque que nos sobrara para otros enemigos, ¿no? Nos generaría más ataque. Bueno, tenemos aquí Microscopic 6 Changing para todo, en fin. Los Ultron Legacy, que lo mismo. También el Empowered, cada uno se hará poderoso por X cartas en el transporte. En fin, es una forma de manejar otra vez el transporte, en este caso, a diferencia del New Mutants, por los colores que les pueden interesar a los villanos o a nosotros los héroes, ¿no? Y eso también lo hace un poquito más complicado. Digamos que te puede hacer pensar más esta expansión de la cuenta, ¿no? Los planes, pues eso, lo jugamos hace poco, este de poner la Tierra en tiempos medievales. Bueno, los gigantes, las hormigas gigantes, héroes en el microverso, la era de Ultron, es buenísimo este. Y realmente pues hace una expansión realmente chula, pero con esas pegas, ¿no? Bueno, pegas, esas cositas que a mí me gustan un poco menos, ¿vale? Vamos a ver Dimensions. Dimensions es una expansión bastante particular, porque es una expansión un poco más deslavazada. Son héroes un poco más, pues fuera de órbita, como yo digo, ¿no? Howard el Pato, ¿no? Que ojo, está genial, porque fijaros, juega, por ejemplo, con las cartas con que no tengan icono de equipo. Y esto es muy gracioso porque si os fijáis, hay un héroe en el core que tampoco tiene icono de equipo, que es Deadpool. Digamos que es una expansión ideal para combinarla con Deadpool, con el Deadpool del core. Jugar el Pato, además, ojo, no es potente, tiene cositas interesantes. Jessica Jones, que es una Marvel Knight que nos mete esta palabra clave de switchero, que es una palabra clave que parece una tontería. Hay gente que la menosprecia bastante, pero es una palabra clave muy interesante. Esto de switchero quiere decir, fijaros, esta carta nos cuesta 3 y nos dice aquí switchero 4. Eso quiere decir que cuando juguemos esta carta podemos hacerlo de dos formas. Una, gastando el ataque que nos pone aquí, que es de 2, y otra es intercambiando esta carta de coste 3 por una que tenga 4 de coste y que esté en el transporte y que iría a nuestra mano, evidentemente. No iría a nuestra pila de descartes, iría para poder jugarla ya. Que nos puede interesar a lo mejor más porque sea diferente clase de héroe, clase de equipo, equipo, o porque tenga un color diferente y nos venga bien, por lo que sea. O incluso por el coste en sí mismo, como juegan algunos héroes como Iron Fist, que hemos visto en Dark City, ¿no? Y además mete la palabra clave Investigate. El Investigate es que podemos investigar por una carta, en este caso con icono de ataque. ¿Qué quiere decir investigar? Miramos las dos primeras cartas de nuestro mazo en busca de la carta que nos dice aquí, ¿no? En este caso, por icono de ataque, aquí por icono de reclutamiento. ¿Qué hacemos con eso? Pues que sabemos lo que hay, aunque no lleguemos a pillar ninguna de la que queramos, y los podemos poner en el orden que queramos o incluso en la parte de abajo del mazo. Y eso está chulísimo, es de las mecánicas que a mí más me gustan. Luego, Switchero 6, investigar. Fijaros, investigar el mazo de villano, por un villano. Pero luego podemos saber lo que viene después. Esta carta es buenísima, de Jessica Jones. Man-Thing, pues este es otro de los que utiliza el teleport, que ya hemos dicho que ya empieza en Dark City. Y es una carta muy interesante, una habilidad muy interesante este teleport. Y este es otro de esos héroes, iba a decir otra cosa, pero es un héroe en realidad,
con cartas de héroe, vaya, que lo que hace es que, aparte de que hace el teleport, puede mover villanos. O sea, puede elegir dónde mueve determinados villanos y consigue pluses en virtud de dónde estén esos villanos. Esto combina mucho con el de Héroes de Asgard, esto del Conqueror de Héroes de Asgard. Ya sabéis, porque vamos consiguiendo pluses. O sea que es muy interesante. También consigue +1 por cada espacio en la ciudad vacío, ¿no? También combina con el Last Stand del Revelations. Para que este juego hay muchas combinaciones. Miss América es brutal porque tiene el teleport, tiene el investigate y encima tiene una carta que consigue +1 por cada una de las demás cartas que tengas en la mano, por las otras cartas que tienes en la mano, aparte de ellas, es esta misma carta, ¿no? Así que es muy interesante jugarla al principio. Es buenísimo, ¿no? La chica ardilla también juega con el switchero, realmente, y con el investigate. O sea, son dos palabras clave que son brutales. ¿Dónde está el fallo para mí de esta expansión? Aparte de que a lo mejor los héroes estén un poco más desperdigados, ¿no? Pues hay un Vengador, dos Vengadores, dos sin equipo, un Marvel Knight, en fin, hay un poco un cúmulo de gente que parece que no pintan mucho entre ellos mismos, ¿no? Ni siquiera. Pero el fallo no es ese, porque al final son héroes que combinan bien, sino que solo tiene un Mastermind y no trae planes. En contra, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que tiene 5 ciudadanos nuevos que meten en el mazo y que tiene 2 grupos de henchmen muy interesantes como son los Spider Slayer, que van con nuestro amigo Jonah Jameson, y el Circo del Crimen, que yo lo he utilizado mucho y me encantan, ¿no? Pero solo tiene un Mastermind. Por eso digo que es una expansión con esos asteriscos, igual que he dicho la de Ant-Man, que os puede un poco cansinear la cabeza tanto número, tanto conteo, pues esta de Dimensions os puede llevar un poco a decepción este detalle, ¿no? Solo un Mastermind, no hay planes y tampoco hay grupo de villanos realmente, porque si os fijáis, aquí nuestro amigo Jonah Jameson lo que va utilizando es oficiales de SEAL que nos va poniendo como turba delante de él para que no le podáis pegar, ¿no? Entonces, digamos que no es un Mastermind tampoco especialmente duro, se le puede ganar, pero sí que tiene una cosa muy chula y es que podéis combinar esta expansión perfectamente con la de Spider-Man, porque el tema de los Masterminds, este Mastermind de Jonah Jameson pega muy bien con la de Paint the Town Red y aparte pega fenomenal con esa expansión porque tiene incluso esa del Daily Bugle, ¿no? O sea, que jugar Jonah Jameson con el scheme, el plan del Daily Bugle contra Spider-Man y compañía, la verdad que lo hace súper temático. Y Miss América combina muy bien con otros héroes, con otros Vengadores, porque investiga por Vengadores, algo brutal, ¿no? Y puede teleportar sus cartas, también súper interesante. O sea que esta expansión, dentro de que tiene esas taras, es una expansión también súper, súper chula y muy disfrutable. Yo diría que más disfrutable que Ant-Man, pero bueno, ya son cuestiones de gustos, ¿no? Vamos a ver hacia dónde vamos. The New Mutants. Esta no. A ver, vamos a ir más para arriba. Que me faltan por aquí cositas. A ver. Las que os he ido diciendo. Bueno, esta de Noir. Esta expansión a mí me gusta mucho, pero entiendo perfectamente que haya gente que no le guste porque el arte, digamos, es más oscuro, es más sombrío, es más decadente, ¿no? Tenemos a Angel Noir, que también utiliza, son, ya sabéis, los héroes llevados a este universo de los años 30, donde hay menos superpoderes, hay más espionaje, hay más, no sé cómo llamar, instinto que otra cosa, ¿no? Y se investiga mucho. Este Investigate le va como anillo al dedo, ¿no? Daredevil, lo mismo, es muy combinable este Daredevil con el de Dark City, que lo sepáis, va genial. Iron Man Noir, que es un Iron Man chulísimo, con este estilo steampunk, ¿no? Y realmente queda muy, muy chulo. Y bueno, tiene algunas cartas realmente buenas, ¿no? Luke Cage, que también pues se beneficia de cartas caras, es un héroe que va muy bien en ese sentido. Lo hemos utilizado en alguna partida y realmente sabiéndolo llevar bien es un héroe muy potente, este Luke Cage Noir. Y este Spider-Man Noir que si os fijáis comba perfecto con ese Paint the Town Red, ese Spider-Man simbionte y con el core, con el Spider-Man que también tiene coste 2. Si juntáis a estos tres, hacéis ese equipo de arañas, realmente vais a disfrutar robando cartas. Si os gusta robar cartas, os vais a flipar. O sea, robando cartas, va a haber turnos que vais a tener, yo creo que sé, 18 o 20 cartas en la mesa. Así,
No os estoy exagerando nada, ¿eh? Investiga por ciudadanos, investiga por cartas de coste 2 o menos. O sea que brutal. Brutal, 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 porque realmente os lo vais a pasar en grande con este Spider-Man. Además tenemos pues estos personajes que tenéis aquí, estos Mastermind, como son el profesor Xavier Oscuro, como yo le llamo, que es profesor del crimen, en lugar de ser pues el profesor de los mutantes, pues en este caso es profesor también, pero en plan chungo. Y juega con este rollo de los testigos protegidos, de los testigos ocultos, que digo yo, que son ciudadanos que aparecen, puede ser en la ciudad, puede ser bajo el manto de un plan, bajo el manto de un villano, bajo el manto de un mastermind, y para rescatarlos tenemos que pagar 2 de reclutamiento, que lo sepáis. Tenemos al Goblin de los bajos fondos, que es, según el plan que utilicemos, hay planes aquí, que os los enseño, que, por ejemplo, con este de aquí, bueno, con este del silenciar a los testigos, es dificilísimo de ganar. ¿Por qué? Porque utiliza los testigos, él empieza ya con 2 testigos ocultos, y realmente ya es muy complicado porque, claro, no le podemos pegar si tiene testigos ocultos. Y ya empieza con 2, ya tenemos que gastar reclutamiento para quitarle de en medio a esos testigos que él tiene, ¿no? Y eso lo hace muy complicado. Es muy divertido de jugar, pero al mismo tiempo genera muchas complicaciones. Su grupo de villanos a mí me parece súper chulo. O sea, este arte, tenemos a Kraven, que en este caso es un domador, a Fancy Down, a Montana, al Camaleón, en fin, es espectacular. Casi todos lo que van a hacer es capturar testigos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos aquí a nuestro amigo el buitre, que en este caso más que el buitre, a mí me parece un vampiro de tipo Willem Dafoe en La sombra del vampiro, o como queráis, porque realmente me parece ese corte, ¿no? Este último Nosferatu de Bill Skarsgård, perdón, que realmente pues dan ese corte, ¿no? Esa sensación de vampiro de esa época, ¿no? Bueno, es anterior, evidentemente. Así que realmente genial, o sea, a mí el arte me gusta, sí que es cierto que es un arte y es una temática, la de esta expansión, que no tiene por qué gustaros, pero el rollo del Investigate es muy muy chulo, el rollo de, bueno, además nos trae este detective Wolverine, que bueno, pues ahí está, ojo, es un ciudadano que cuando lo rescatamos es muy útil, porque fijaros lo que nos dice, cuando rescates a este ciudadano, investiga el mazo de villano por un villano de un punto de victoria, ojito, y lo pones en tu pila de victoria, pero lo interesante no es hacer esto, lo interesante es saber lo que viene, que eso es lo chulo. Así que una expansión que con sus cosillas, pues simplemente que nos guste el arte, a mí me gusta, ojo, a mí me parece espectacular, pero hay gente pues que no le llama la atención, simplemente, es algo muy respetable. Si es vuestro caso, por eso os lo enseño así un poco, si no os llama la atención, pues oye, es una pena, os vais a perder una buena expansión, pero tampoco es ir en contra de uno mismo, no es cuestión de ir en contra de uno mismo, y realmente pues hay que disfrutar de las expansiones que más nos gusten. Y si no es el caso, pues será por expansiones este juego. Bien, y vamos a ir a la que nos falta de este grupo, que la vamos a ver ahora mismo, que es de las primeras que salió, de las primeras pequeñas, os diría yo que salió. Vamos a ver si la encontramos, aquí está. Fantastic Four, los 4 fantásticos. A ver, es una expansión muy chula, no me entendáis mal. El tema del focus está genial porque gastamos reclutamiento y conseguimos el beneficio que tenéis ahí, que es una pasada, ¿no? Con lo cual es fantástico. Al mismo tiempo podemos seguir utilizando este reclutamiento para reclutar héroes, ojo. Tenemos aquí bueno, pues ya sabéis, a Antorcha Humana, a la Mujer Invisible, que también se beneficia de este focus, a Mr. Fantástico, que en este caso pues roba bastantes cartas, se beneficia también de jugar con los 4 fantásticos, en plan familia, lógico y temático, y como sigue también el focus. Y luego tenemos a Silver Surfer, que combinaría también con estos héroes, por ejemplo, como Deadpool del Core, o como los de la expansión de Dimensions que hemos visto antes, que no tienen equipo, y además utiliza el tema del focus, ¿no? Luego de Thing, que tenemos aquí también, pues que también se beneficia de jugar con los 4 fantásticos, lo mismo, en plan de la familia principal de Marvel, ¿no? Y también hace el tema del focus, que lo utiliza para todo, ¿no? Y el rollo de Galactus es una pasada.
¿Veis que tiene un 20 de vida? 20 de vida. Pues bien, le podemos restar 2 por cada carta que juguemos de estos costes, ¿no? Perdón, de este tipo, ¿no? De esta clase. Cosa que está muy bien, ¿no? Porque si no es que sería muy difícil. Es decir, por cada carta que gastemos de un tipo determinado, le podemos reducir en 2 subidas. Y no sería, pues, imaginaos con este 20, ¿no? Y este Moleman a mí me gusta bastante menos. No es que sea malo, pero ni el arte ni sus villanos me gustan demasiado. Sin embargo, los de los Heraldos de Galactus a mí pues sí que me gustan, ¿no? Me parece que están genial. Pero a mí ese héroe en concreto, pues, perdón, ese villano, ese Mastermind en concreto no me llama, ¿no? Los Heraldos de Galactus, lo chulo que tienen es que cada uno es vulnerable a un tipo de amenaza cósmica diferente, ¿no? Con cartas de un tipo determinado, con lo cual eso hace que se reduzcan esas pues, potentes estadísticas que veis, ¿no? De 9, 11, 12. Y los subterráneos a mí estos me resultan más pesados, porque esto del Barrow es una palabra clave que mete esta expansión que a mí no me gusta demasiado, que es que básicamente pues vuelven a aparecer, una vez que derrotas a un enemigo vuelve a aparecer en el mismo sitio otro enemigo, en fin. A mí no me entusiasma, no es una palabra clave que me guste mucho. Por eso es una buena expansión en líneas generales, pero quizás me rechina un poco la parte de Moleman y sus villanos y las palabras clave que utilizan, ¿no? Por lo demás, pues tenemos planes muy chulos, poner la realidad en la zona negativa, escudos de fuerza invisible, o bueno, de fuerza invisible no, invincible, dice aquí, ¿no? Escudos de fuerza, bueno, sumir al planeta, bueno, derritiendo los glaciares, en fin, hay cosas muy, muy chulas. Y realmente es una expansión que está muy bien, pero para mí tiene esas cositas, por ejemplo, de Moleman y su grupo a mí no me entusiasman. La palabra clave que utiliza me resulta pesada y es un Mastermind que prácticamente no lo juego porque no me motiva especialmente. No quiere decir que sea malo, simplemente a mí no me motiva demasiado. Entonces, también me gusta decirlo, ¿no? Así que este es el grupo de expansiones y vamos a ir al siguiente grupo que ya son expansiones pequeñas que a mí particularmente, digamos que me parecen las menos necesarias de las que yo tengo. Vamos a verlas. Pues aquí las tenéis. ¿Por qué no me gustan? A ver, no me gustan. Me parecen más flojas, ¿no? En líneas generales. La de Venom la veo una expansión muy de nicho. Porque aunque es verdad que se pueden usar determinados héroes en otras expansiones, no combinan por equipo con nadie de ninguna expansión, al menos de las que yo tengo. Doctor Strange aplica palabras clave que son un poquito más complejas si no tenéis, digamos, experiencia en el juego. Imaginaos que tenéis el core y nada más que el core y os pilláis esta expansión porque está disponible. Os va a resultar un poquito más dolor de cabeza aplicar las cosas bien porque va a ser quizás demasiado un salto demasiado grande, ¿no? Black Panther tiene algo parecido a lo que le pasa a la expansión de Ant-Man, ¿no? Que hay un villano sobre todo que nos va a hacer a echar más cuentas que en Hacienda, ¿no? Y aparte el arte es un poquito discutible, ¿vale? Y Black Widow a mí sinceramente me sigue pareciendo una expansión, una versión de la expansión que la tengo por aquí, de Héroes de S.H.I.E.L.D., pero un poquito descafeinada. Ahora iré diciendo por qué me parece más descafeinado esto, ¿no? Nos vamos a ir otra vez a la ventana que tenemos aquí para que lo vayáis viendo. Y nos vamos a ir viendo primero, creo que vamos a ver la de Venom. A ver dónde la tengo. Esta no. Noir tampoco. Champions. Y aquí tenemos Venom. Vale, Venom es una expansión muy particular. Lo primero, os tengo que decir que el arte a mí en determinados puntos de la expansión tampoco me gusta demasiado. Pero como no os gusta el rollo de los simbiontes, esta expansión no os la recomiendo porque es todo el rato Carnage. Si os fijáis aquí, Venom, que bueno, Venom está bastante bien el arte, ojo. Pero luego es Venom Rocket, Doctor Strange venomizado y Venom Pool. A ver,
son héroes que a mí me sacan un poco, sinceramente, no estos tres, ¿no? Carnage sí, porque es un héroe muy conocido, en realidad es un villano, y Venom también tiene esa dualidad, ¿no? Y aparte el arte de las cartas de Venom a mí me parece brutalísimo, creo que es un arte espectacular el de Venom, se han dibujado genial las cartas. Venom Rocket, dentro de que el arte está bien, pues es un héroe que no me dice mucho. Doctor Strange venomizado, pues tres cuartas partes, no me dice demasiado, no me mete mucho en temática. Y Venom Pool, pues más o menos lo mismo. Eh, ¿Eso es un problema? No, es un problema para mí. Para vosotros a lo mejor no lo es, pero bueno. Palabras clave. Excesiva violencia. ¿Qué quiere decir? Que si utilizamos un punto más de ataque para derrotar a un Mastermind o a un villano, el que sea, podemos hacer la habilidad que nos da. En este caso, si en lugar de tenemos un villano que tiene 4 de vida y gastamos 5, pues podemos utilizarlo de excesiva violencia. Robamos una carta, nos da un plus. Digest 4 o Digest 5 o Digest 9, lo que queráis. Digest es una palabra clave que nos dice es que si tenemos 4 cartas en la pila de victoria, en ese momento, en este caso el Digest 4 o las que nos pida, podemos hacer la bonificación, el plus que nos dice ahí. En este caso, si tenemos Digest 4, robamos 2 cartas. ¿Veis que debajo pone indigestión? Aquí. ¿Cuándo hacemos la indigestión? Cuando no podemos hacer el Digest y la carta nos pone indigestión es si no tenemos el requisito para hacer el Digest, hacemos el indigestión. El indigestión, evidentemente, es un poco más flojo porque no es lo mismo robar 2 cartas que conseguir 2 de reclutamiento, pero oye, es un premio de consolación el indigestión. Excesiva violencia, lo mismo, revela la primera carta de tu mazo, la puedes hacer KO. Puedes, ojo, puedes hacerla KO. Excesiva violencia, en fin. Venom, lo mismo. Digest, indigestión, excesiva violencia. A mí eso me parece que está bien. Y además tiene estas 3 cartas, esta también, la tocha también, que tiene el rollo de que puedes elegir, ¿no? Elige una, consigues +1 de reclutamiento por cada otra carta que tú hayas jugado este turno con icono de reclutamiento, o +1 por cada otra carta con icono de ataque. +1 de ataque, +1 de reclutamiento. Y está lo mismo, Digest 8, perdón, y haces K una carta de tu pila de victoria y consigues +6 de ataque. Indigestión, K una carta de tu mano o de tu pila de descartes y consigues +6 de reclutamiento. Y ojito, si has usado previamente 2 héroes venomizados o 2 simbiontes, en su lugar haces los 2 efectos. O sea que puede ser muy tocha la carta. Venom Rocket, más o menos, juega con lo mismo. Juega con el rollo del Master Strike igual que el Rocket de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Lo mismo aquí, cuando Master Strike es jugado, antes de producir sus efectos, puedes poner esta carta de Ultimate Survivor de tu mano en el top de tu deck. Si lo haces, puedes poner una carta del transporte en tu mano. En fin, cosas curiosas. Doctor Strange venomizado, pues lo mismo. Es un poco la misma historia, ¿no? Y Venom Pool lo mismo. Excesiva violencia, DJs, indigestión. Los Mastermind, Hybrid y Poison Thanos. Juegan mucho con el tema del simbionte Bonds. Bueno, se van incorporando villanos al Mastermind o villanos sobre villanos que le van sumando sus fuerzas y van haciendo pues van haciendo esos simbiontes. A mí es una mecánica que me resulta, al principio me gustó, pero luego me resulta un poco pesada, sinceramente. Luego el arte está muy chulo, porque tenemos todos los simbiontes que veis aquí, la Life Foundation, que la verdad que están muy muy chulos, y los Poisons, que también están realmente muy muy interesantes. Bueno, los poseídos, ¿no?, por los simbiontes, son Doctor Octopus, Spider-Man, Symbiotic Armor, Scarlet Witch, Poison Hulk, Poison Dientes de Sable, Poison Capitán América, Poison Stone, en fin. Y evidentemente pues todos los planes van orientadísimos, como es lógico, a esta vertiente venomizada y simbiontizada, si queréis, de todo, ¿no? Es una expansión que a mí me gusta jugar algún héroe suelto, alguna cosa suelta. Por ejemplo, Venom lo juego bastante, que me parece que además, lo que os he dicho antes, tiene un arte espectacular, pero como expansión yo me la compré, estaba bastante baratita, era fácil de encontrar porque quizás no haya sido especialmente bien vendida, pero a ver, si no tenéis otra cosa, puede ser una expansión, perdón, interesante, pero no esperéis que os combe con demasiadas cosas del resto del juego, y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y aparte, como no os guste el rollo de los simbiontes, esta expansión se os puede hacer un poquito de bola, también os lo digo. Seguimos. Vamos a ver. A ver. Que veamos aquí más cositas.
que veamos más cositas. Esta. Doctor Strange. Esta sale en 2022. Salió en 2022, mejor dicho. A ver, esta expansión a mí me parece superior bastante a la de Venom, sinceramente. Pero ya juega con el rollo este del plano astral, que es un lugar fuera del juego, donde, bueno, tenemos que tener en cuenta que está ahí, en fin. Y luego los artefactos rituales que funcionan parecido a los artefactos de héroes de Asgard, pero estos en lugar de lanzarse, como pasaban en su mayoría, estos lo que hacen es que se descartan, ¿no? Tenemos aquí al anciano 1, al anciano único, a Clea, que juega con el rollo de Demonic Bargain, pacto demoníaco. El pacto demoníaco es tan sencillo como que te obligan a hacer un pacto demoníaco y consiste en que descartas una carta y si tiene coste 0, perdón, 1 o menos, me parece que es 1 o menos, ya no recuerdo si es 0, si tiene 1 o más de coste, mejor dicho, nos meten en una herida. Porque entienden que al hacer un pacto demoníaco ese héroe se ha corrompido y tal. Y si no, pues no pasa nada. Descartamos la carta sin más. Si es una de coste 0, no pasa nada. ¿Es una palabra clave muy potente? Pues en principio no es excesivamente potente, ¿vale? Por ejemplo, el Doctor Strange lo puedes sacar de esa expansión perfectamente y jugarlo bien. Porque roba cartas en función de artefactos y tiene muchos artefactos. Es divertido de jugar, la verdad. Doctor Voodoo, pues a mí me gustó bastante, la verdad. Es un héroe que me gustó porque el rollo de los artefactos que van combando entre sí me resultó muy divertido. Al principio parece más lioso, pero luego le coges el punto enseguida y es realmente un héroe muy chulo. Los Visanti, bueno, mucho Demonic Bargain, a mí especialmente no me entusiasmaron, ¿vale? Los Mastermind, Nightmare me parece un poco pesadote con el tema del plano astral y demás, pero sí que es verdad que Dormammu me parece muy chulo de jugar. Dormammu es de los entretenidos. Te mete este Demonic Bargain que veis aquí para descartar hasta 2 cartas, hasta 4 cartas, perdón. Y bueno, es entretenido, es entretenido. Pero ya os digo que, bueno, es mucho rollo con el pacto demoníaco, que a mí el pacto demoníaco realmente no me entusiasmó. Los Fear Lords, que sí están bien, pero también juegan mucho con el rollo del plano astral, este que veis aquí. Los Lords of the Netherworld, que juegan también con el Demonic Bargain, el pacto demoníaco. Por eso digo, son dos palabras que a mí, el pacto demoníaco y el plano astral, lo primero me parecen más rebuscadillas y lo segundo tampoco me parecen palabras clave especialmente chulas, ¿vale? Creo que el juego tiene mejores y más interesantes palabras clave. Y aparte creo que es una expansión quizás más compleja que otras muchas que hemos nombrado y que quizás puede costar más que entre, sobre todo a una persona que tenga poca experiencia en el juego. Creo que también debéis tenerlo en cuenta. Luego, por lo demás, tiene buenos héroes. Insisto, Doctor Strange está bastante bien, Clea también, Doctor Voodoo y Dormammu, pues está bastante chulo. Y luego tiene sus planes, ¿no? Que están por aquí, que están bastante bien. Lo bueno que también nos da pues más posibilidades de combinación, porque tenemos a los Visanti que no tienen equipo, pero luego tenemos a Doctor Voodoo, a Doctor Strange, que son Vengadores, a Clea, que es Marvel Knight, y luego también tenemos otra vez a Ancient One, que tampoco tiene equipo, con lo cual comba con otras expansiones. A diferencia de la de Venom, que es menos combable, esta sí que es cierto que se puede combinar más con otras expansiones, ¿no? Eso creo que le salva un poquito, pero, insisto, no es una expansión que yo considere básica. Vamos a las Black, a las expansiones Black, como yo digo. Black Panther y Black Widow. Black Panther, expansiones todas ellas pequeñas. A ver, tiene cosas chulas, porque esto de que esta carta que veis aquí, por ejemplo, de Okoye, esto de emboscada está muy bien, porque en el momento en el que aparece o sacamos una carta, pues eso hace que robemos una carta, ¿no? Una carta de instinto, robamos una carta. Está bien, es interesante, pero bueno, es un poco, podemos decir que un poco azaroso, ¿no? No es algo que sepamos realmente lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, está interesante, también modifica el transporte y es una cosa que está chula. Tenemos también el favor del trono, que nos da habilidades. Si tenemos el favor del trono, puedes gastar X para conseguir esto, en fin. Otra vez volvemos al Empowered, que lo tiene Shuri, por el rollo de la tecnología. Y bueno, tenemos aquí a Storm, reina de Wakanda, cuando se casó con Black Panther, ya sabéis.
a Lobo Blanco, que creo que no deja de ser una especie de Winter Soldier, imagino. Y bueno, mucho efecto de emboscada según entren las cartas en el transporte. Y a mí me resulta una expansión flojita porque lo primero, ni lo del Thrones Favor me parece súper tocho y tampoco lo de las emboscadas al principio me gusta, pero luego no le termino de... me resulta un poco más cansino. Y hay una cosa que no me gusta nada, que es el arte de los Mastermind. El de Killmonger, puedo decir que tiene un pase, pero el de Claw me parece, pues eso, ya lo veis. Muy, muy, muy controvertido, la verdad. Y luego además, haciendo cuentas, jugar contra Claw es, fijaros, doble en power. Tenemos que empezar a contar cartas en el transporte y se resulta para mí muy pesadote, ¿no? Por ejemplo, Killmonger es distinto, porque dice que mientras Killmonger tenga más de 0, tú no puedes luchar contra él. En fin, en su lugar puedes gastar ataque para hacerle heridas, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Es una forma diferente de pelear contra un Mastermind, ¿no? Pero el arte, insisto, no me gusta. Hay cartas que me parecen, pues eso, ya las veis por aquí. Por ejemplo, esta de Reverendo Akebe me parece muy flojita. La de los Killmonger's Leads, pues bueno, hay algunos que no están mal, pero hay otras que me parecen muy discretas su arte. Y en general es una expansión que considero más floja que la de Doctor Strange. Y fijaros lo que os digo, incluso ahí con la de Venom, ¿eh? No, no me terminan de llenar el ojo ninguna de las dos. Los planes están bien, ¿vale? Los he jugado y no están mal. Pero no es una expansión que a mí me haya motivado especialmente. Otra expansión que tengo por aquí, que quizás, fijaros, es la que, aunque os he dicho antes que me parece una versión descafeinada de la de Shield, bueno, tiene su punto, ¿no? Porque tenemos una versión de Black Widow distinta, que utiliza este dodge, que podemos descartar una carta para robar una carta, o sea que no está mal. Tenemos este Dark Memories y tenemos este Undercover. Claro, el problema del Undercover es que, si os acordáis, en la expansión de Shield, el Undercover está chulo porque luego tenemos en los héroes el nivel de Shield. Es decir, por cada héroe que tengamos Undercover, es decir, en misión, conseguimos pues, tener más nivel de Shield. ¿Y qué pasa con mayor nivel de Shield? Pues que tenemos más pluses. Pero aquí esto no se utiliza, no aparece el nivel de Shield. Luego tenemos estas cartas dobles de Winter Soldier y Falcon, que podemos utilizar. Esto está divertido. Esto sí que me parece que es una buena adición porque nos mete cartas con diferente uso. Y esto va muy bien para héroes, por ejemplo, como el Capi. Por cierto, me voy a volver un momentito a la de Black Panther porque se me ha olvidado este detalle, ¿vale? Que es justo que lo comente. Y es que en la expansión de Black Panther tenemos héroes que tienen dos clases distintas. Con lo cual también hay héroes que se van a favorecer de esto. Esto sí que me parece una cosa interesante y chula, ¿no? Porque también actúa también negativamente, eso sí, con el Empowered, porque tenemos que estar pendiente de diversos iconos, no solo de uno, sino de que haya cartas que puedan tener varios, ¿no? Así que bueno, es una adición que no está mal. Se me había olvidado comentarla, pero bueno, que lo sepáis. Está bien. Pero en Legendary Black Widow, esto solamente pues aparece en estas cartas que veis aquí de Winter Soldier y Falcon, que hacen equipo, ¿no? Winter Soldier va haciendo unas cosas, Falcon va haciendo otras distintas. Está bien, nos da capacidad de decisión y tenemos que jugarlas por un lado, aunque evidentemente el Capitán América se puede favorecer de ambas. ¿Por qué? Porque aunque juguemos una y la otra no, una parte pero la otra no, el Capitán América se favorece de los colores de héroe, de los colores distintos que tú tengas, no que hayas jugado, con lo cual son cartas que le van muy bien. Encima, temáticamente, pues Falcon y Winter Soldier le van como anillo al dedo, ¿no? Y aquí tenemos un héroe que es Red Guardian, que, bueno, es curioso. Tenemos una palabra clave que es cuando lo reclutes, ¿no? Pues bien, nos dice que este héroe cuando lo reclutes lo mandas undercover. Es decir, lo reclutas y lo mandas a una misión. Es como que lo pierdes. Y luego dice, cuando tú luches contra un villano, puedes unless esta carta del undercover. Es decir, puedes traerte esta carta y te la traes a la mano. Está bien, es como jugar un héroe a varios turnos vista, ¿no?
entonces pues es muy particular, ¿no? A mí es algo que no me terminó de gustar, pero bueno, está ahí y es una expansión que este Undercover me parece que está un poquito cojo, a pesar de este Unless, que puedes recuperar esa carta, me parece que es un Undercover un poquito cojo con respecto al Undercover de Shield, ¿no? Por eso es eso que os digo que me parece un poquito descafeinado. White Tiger me parece un muy buen héroe, muy buena heroína, mejor dicho. Y, y realmente pues el Dark Memories, el Dodge, en fin, me parece que está realmente muy chula, ¿no? Jelena Belova. Esta es la que salvo yo un poquito en el tema del undercover, porque sí que es verdad que podemos hacer mucho combo con mandándola al undercover, luego la recuperas, en fin. Está bien, porque te vas guardando cartas para luego recuperarla, ¿no? Así que, bueno, no está mal del todo. Me gusta bastante más que Red Guardian porque te da más opciones, no tiene ese dodge, así que puede hacer más cositas. Luego, pues el hombre indestructible, otro que también hay que luchar diferente. Dice, no puedes usar ataque para luchar contra el hombre indestructible. Eh, durante cada uno de tus turnos puedes mezclar dos asesinos de élite de tu pila de victoria en el mazo de villano. Si tú lo haces, pues luchas contra el hombre indestructible. Así de fácil, un poco raro, pero bueno. Gracioso, ¿vale? Taskmaster. Bueno, Taskmaster tengo que reconocer que está bien. Dice, Henchman, perdón, Henchman, esto está, yo creo que está mal. Sí, está mal puesto esto. Y nos viene a decir que Taskmaster consigue +1 por cada Henchman Trainer que él tenga, ¿no? Durante tu turno, Taskmaster consigue tanto ataque, o más vida, igual al héroe de más coste que tú hayas jugado en este turno. Así que está bien el rollo de replica las habilidades de los héroes, ¿no? El héroe que más cueste, pues se va a conseguir todo ese ataque, ¿no? En función del ataque, ¿no? Creo recordar, ¿no? A ver, como lo he dicho. Igual al coste. Al coste, vale. Importante lo del coste, ¿eh? O si utilizamos un héroe de coste 6, este hombre se empieza a poner todo tocho. Grupos de villanos, pues bueno, relacionados con asesinos, en este caso. Snapdragon, Black Lotus, Iron Maiden, que también canta y después pues hace estas cosas. Blue Iron. Y luego tenemos los Thunderbolts, ¿no? Que son Pulsai, Joystick, Jester, Jack O'Lantern, que este es curioso. Y planes que está bien porque tenemos 4 planes bastante interesantes, ¿no? La verdad que están bastante curiosos. Lo de la habitación roja está muy chulo. Lo he jugado y a mí me gustó bastante. Y en general son todo planes muy rollo Hydra, ¿no? Que a mí me gustan mucho. Pero tenéis que tener en cuenta que si esperáis una expansión combinable con Shield, es combinable con Shield en el sentido de que el Undercover lo podéis aplicar a los héroes de Shield, jugar con los héroes de Shield y combinarlos con alguno de aquí, ¿no? Tienen a Belova y demás. Pero esta expansión sin la de Shield, a mi juicio, se queda un poquito más descafeinada. Por eso os digo siempre que me parece una versión un poquito descafeinada de la otra, de esa de héroes de Shield. Bueno, y ya lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar, en este caso, pues 2 expansiones grandes que considero que son muy buenas, pero tienen también su cosita, y hay que decirlo. Venga, vamos a ello. Y fijaros, hemos pasado de expansiones muy pequeñitas a 2 tochas. World War Hulk y Legendary Villains. Muy chulas las dos. En una vamos a recrear los cómics de World War Hulk, de Planet Hulk, pero de una manera brutalísima. Para mí, de las expansiones más divertidas que yo tengo, de las que más posibilidades da, y encima está repletísima de contenido. Es un juego para mí en sí mismo. O sea, es una expansión que para mí es un juego. Le falta, pues eso, tener cartas básicas. Si tenéis cartas básicas, os podéis llevar, me refiero a las de Shield para empezar los mazos iniciales, las heridas, los oficiales de Shield y los ciudadanos. Y simplemente eso, no necesitáis nada más y os lleváis esta expansión. Y Legendary Villains es lo que estáis pensando. Es llevar a los villanos más icónicos de Marvel y poder luchar contra héroes. Es algo completamente novedoso y que no en muchos juegos vemos esto. De hecho, este tapete lo habéis visto últimamente bastante, me encanta. Y está genial, ¿no? Tienen su cosa. Os voy a decir por qué, ¿no? Esta también es un juego en sí mismo, o sea, es un core, realmente. Esta expansión es un core en sí mismo.
Pero nos vamos a meter en otra vez un poquito para que veáis un poco vamos a salirnos de aquí y os voy a enseñar un poco lo que pienso de estas expansiones, ¿no? Nos vamos ahí arriba, que las hemos dejado por ahí detrás, yo creo. Y os cuento un poco, ¿no? Tenemos aquí World War Hulk, ¿no? World War Hulk, pocas pegas le voy a sacar. O sea, tiene una cantidad de contenido brutal. Esta palabra clave de Outwit es que si tenemos cartas de 3 costes distintos, podemos hacer la bonificación que nos pone. Esto de Transform es que podemos usar la carta que tenemos aquí para transformarla en otra si cumplimos determinados requisitos. Y generalmente en la que se transforma suele ser una carta mucho más tocha, que además estas cartas empiezan fuera del mazo, que es algo muy chulo. Tenemos 14 cartas, con las que jugamos como siempre, y luego, dependiendo del héroe, hay 2, 3, 4 o una. A veces una sola carta que cambia, ¿no? Y está todo inspirado en el universo de Hulk. Entonces tenemos a Bruce Banner, fijaros lo temático que es transformar a Bruce Banner en Hulk. Tenemos el Smash, que es realmente espectacular. Lo del Smash es descartar una carta para conseguir el bonus que tiene aquí de ataque. Por ejemplo, esta carta cuesta 5, pero descartamos una carta de nuestra mano, que puede ser una herida, puede ser una carta mala, simplemente de coste 0, y conseguimos más 4 de ataque. Está espectacular. Cayera, lo mismo. Smash, Outwit, en fin, una pasada, ¿no? De estos Hulk Gladiador, esta Cayera, ¿no? Que acaba luego con Hulk Gladiador, que utilizan Smash, que utilizan esto de Cross Dimensional Hulk Rampage. Bueno, esta es una palabra clave que da un poco igual, no es la más importante, pero bueno, nos viene a decir que si no tenemos una carta con Hulk en nuestra pila de victoria, o no tenemos una carta de... si tenemos una carta de Hulk, pues podemos hacer determinadas cosas, ¿no? Está bien, no está nada mal, ¿no? Hirohim, que es un héroe de los que se habla poco, pero también hace muchas cosas y también es otro de los que consigue pluses cuando tiene ciudadanos en la pila de victoria, en este caso +1 por cada 2 ciudadanos. Un poquito menos roto que Viuda Negra, ya lo veis. La Viuda Negra del Core, ¿no? También se transforma, tiene cartas que aparecen fuera del mazo. Este Hulkbuster Iron Man me parece una pasada también, porque va siendo menos poderoso hasta que luego va pillando aquí el Ultra Massive Armor, ¿no? Va mejorando la armadura. Es una pasada, ¿no? Este Joe Fix del Hulk Gris, que bueno, es un Hulk Gangster, como podéis ver, y es otra pasada también verlo, la verdad que llama muchísimo la atención, el arte es espectacular. Tenemos a Korg, uno de los compañeros de Hulk, en ese circo, como gladiadores, ¿no? Contra el Emperador Rojo. Tenemos a Miek, que también es muy importante en el cómic. Este Smash, tiene el Fist, que lo habíamos visto ya en Painted on Red. Tenemos a Namora, tenemos a la reina alien, esta, la Broad Queen, que también es chulísima de jugar, también hace ese Fist que veis aquí. Bueno, fijaros el arte de aquí. Tenemos a Rick Jones, que este hombre se transforma en todo lo que pilléis, en todo lo que queráis. O sea, hay cartas que se transforman y luego cartas que después de transformarse se vuelven a transformar. O sea, es una pasada. Y realmente lo hace casi un héroe único. Tenemos el A-Bomb, que fijaros, nos da +5 ese es +5. Este que revela la primera carta de tu mazo, si es coste 3 o más, transformamos a Capitán Marvel. O sea, es que es una pasada. O sea, este Rick Jones pasa a ser Vengador, pasa a jugar como SEAL, como Vengador, como sin equipo, cuando se transforma en A-Bomb. O sea, una pasada de héroe, ¿no? Sentry, que es de los más complejos de jugar porque se transforma en héroe, se transforma en el vacío, en fin, es una pasada. Cuando es el vacío no tiene icono, ya lo veis. En fin, es una maravilla, ¿no? She-Hulk, que también es muy entretenida de jugar y muy sencilla de jugar, la verdad. Scar, que no es del Rey León, es el hijo de Hulk en este caso. Se beneficia con este Wounded Fury, es decir, se beneficia de las heridas que hay en nuestra pila de descartes, con lo cual también muy interesante. Y tenemos aquí a los Mastermind, el Coronel Ross. Bueno, si queréis revivir la película de Capitán América 4, ya no me acuerdo si era Brave World, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Realmente, pues el Coronel Ross, que se transforma en el Hulk rojo, es muy chulo de jugar. Los Illuminati es chulísimo. Rey Hulk, Sackerson,
tremendo. MODOK, el Rey Rojo, bueno, este es tremendo. También que se transforma, porque también los Mastermind se transforma. Sentry y el Vacío, que se transforma también y es ¡buah! Difícil de una forma y más difícil de otra. Los grupos de villanos, que son espectaculares también. Code Red, los Illuminati, los Inteligencia. Tenemos aquí al líder. La Guardia Imperial de Sakar, que es también tremenda, que nos da otro tipo de carta distinta. Aparte de las cartas que dejamos fuera del mazo para transformar, tenemos esta que son como retos, que si no los cumplimos, pues os hace algo negativo. Tenemos a los UFOs, tenemos a los Warbound, que son cuando jugamos contra el Hulk gladiador. Podemos hacerlo también como si fuéramos Vengadores, por ejemplo, contra ellos, en fin, esas cosas, ¿no? Nos trae 3 grupos de Henchmen, que son los Death's Head, los Citoplasmas y los Hybelins de Saccharan's Hybelins. Y la verdad que es una pasada, ¿no? Tenemos 8 planes distintos, tenemos 4 main standards distintos. Es un juego en sí mismo. ¿A quién no le recomiendo esta expansión? A ver, si no te gusta nada Hulk, posiblemente te canse, porque es un universo muy Hulk. Pero es una expansión que combina con muchas expansiones, que tiene sensacionales Mastermind, que tiene sensacionales héroes, que tiene palabras clave chulísimas, como el Transform, como el Smash, como el Outwit, que tiene ese rollo de poder transformarse, me parece una auténtica pasada. Que los Mastermind también se transformen, que tenga héroes como Sentry, como Rick Jones, que sean tan especiales con esas dualidades, me parece increíble. Y encima el arte es brutal y encima podéis recrear los cómics de World War Hulk. Ahora bien, si no os gusta el rollo Hulk, quizás no es vuestra expansión. Y segundo punto, que no es necesariamente algo negativo, sino que es algo circunstancial, es que me digáis que pasáis del core a esto. Sé que ha habido gente que ha pasado del core directamente a esta expansión y digamos que se le ha hecho un poquito de bola, porque claro, estamos hablando de una expansión que incorpora muchas cosas, incorpora muchas mecánicas, que no es Dark City, vaya, es lo que os quiero decir. Dark City incorpora nuevos héroes y muy poquitas y muy contadas palabras clave y muy sencillas. En este no es que sean súper complicadas, pero incorpora las transformaciones, tanto de los héroes como de los Mastermind, incorpora varias palabras clave y son quizás muchas cosas de golpe y sobre todo también al nivel de dificultad pasar del core a esto implica un salto quizás demasiado grande, ¿no? Entonces es quizás el efecto a lo mejor un poco negativo que le puedo ver yo a esta expansión, pero quitando eso, es una expansión que si os da igual eso, realmente es una expansión que es una auténtica pasada, esta de World War Hulk. Y ahora pues os voy a hablar un poquito de la del Villains. Que la del Villains es una expansión también, digamos, un poco diferente, ¿no? Es una expansión que a lo mejor a todo el mundo no tiene por qué gustarle, ojito. Es una expansión que yo la considero realmente muy chula, pero a veces pues puede hacerse bola para según quién, ¿no? Así que os voy a contar un poquito lo que pienso de esta expansión, ¿no? Vamos a buscarla para que lo veáis en este Legendary Card Game, que es esta gran página web que nos mete todo este contenido, ¿no? Y a ver qué viene como aquí, Villains. De 2014, fijaros que ya tiene 11 años de expansión. Vale. Tiene muchos enemigos, que tiene este Touch, Bullseye, en fin, este círculo del crimen, que les digo yo. Doctor Octopus, que es de los 6 siniestros, Electro. Tiene pocas palabras clave, porque realmente utiliza el Dodge, si os fijáis. Tampoco mucho más, no es de las que más utiliza. Tenemos aquí a Encantadora. Tenemos a el Duende Verde, mítico donde los haya. Tenemos a Juggernaut. Tenemos a Kingpin, por si queréis luchar contra Daredevil. En lugar de ser Daredevil, pues que bueno, luchéis contra el propio Daredevil, ¿no? Y él se beneficia, por cierto, Kingpin se beneficia de los New Recruits, que es un tipo de carta que viene en esta expansión que es diferente.
Y tenemos aquí a Kraven, por ejemplo, el cazador, Loki. Pero claro, por ejemplo, Loki, el problema que le veo es que está muy enfocado al multijugador. Si os fijáis, esto de cada otro jugador revela héroe de tal tipo. Las bindings son ataduras que al final son como las heridas. Todo es combinable, todo es equivalente, ¿vale? Con lo cual lo podéis usar con cualquier otra expansión. Pero sí que es verdad que combina menos con otras expansiones, porque los héroes no combinan, más allá de aquí, no combinan mucho entre sí. Los 6 siniestros, los del crimen. Lo único que se me ocurre es que Kingpin puede combinar, por ejemplo, con el Hulk gris, ¿no? Así que puede ser un equipo interesante, ¿no? Con Hulk gris. Tenemos aquí a Loki, tenemos a Magneto. Magneto también pasa algo parecido. Cada jugador revela X por cada otro que tú juegues este turno, en fin. Misterio. Quiero recordar que también hace, bueno, tiene también cosas chulas. Mística. Mística también está muy chula. Dientes de sable realmente está genial. También está muy, muy chulo el arte que tiene. Tenemos a Ultron también. Aquí contra el Cap, contra Iron Man, contra Ant-Man. En fin, la verdad que es un Ultron muy, muy chulo. Tenemos a Venom en esta versión ya malévola. Por supuesto, ya lo teníamos en versión buena. Pues aquí lo tenemos en versión mala. Él hace KO ciudadanos. Si lo hace consigue más ataque, haciendo cada vez más grande, si os fijáis. Tenemos aquí que él consigue con cada adversario con 4 o más coge un ciudadano, en fin, está bastante chulo. Y tenemos, por ejemplo, los comandantes, en este caso, en lugar de los Masterminds, son los comandantes. Pues el Doctor Strange, Nick Fury, Odín, está muy chulo, el Profesor X, y los grupos de adversarios o villanos que tenemos aquí. En este caso son adversarios porque son héroes, ¿no? Tenemos a Thor, tenemos a Iron Man, a Capitán América, Ant-Man, Wasp, Hulk. Tenemos a los defensores, que tenemos a Daredevil, a Namor, a Luke Cage, a Iron Fist, que está muy chulo porque tienen las mismas habilidades o muy parecidas a sus vertientes de héroe, ¿no? A héroes usables, quiere decir, manejables. Tenemos a Ghost Rider, a The Punisher, a Elektra, a Black Panther, los amigos de Spider-Man, que los tenemos por aquí, a los Uncanny Avengers, Scarlet Witch, Wolverine, Roach, Havoc, a los Uncanny X-Men, en fin, tenemos todos a los X-Men primera generación, primera clase, a los Henchmen, que son backup adversarios, es decir, pues los Henchmen, el equivalente a los Henchmen, tenemos a los policías, al hombre múltiple, a los tropas de asalto de S.H.I.E.L.D., a los guerreros asgardianos, y tenemos los planes que vienen de diferente composición. En lugar de ser planes, vienen como plots. Son distintos, ¿no? Y los twists son plot twist. Pero realmente, pues, están muy chulos. Tenemos nuevos ciudadanos que podemos combinar con cualquier tipo de ciudadanos, porque donde pone rescatar, podemos capturar y da exactamente igual. Hacemos lo mismo, de hecho, el juego así lo explica. Y las cartas iniciales, en lugar de tener soldados de S.H.I.E.L.D. o tropas de S.H.I.E.L.D., y luego agentes de S.H.I.E.L.D., tenemos los operativos de Hydra y los soldados de Hydra. En lugar de tener a Maria Hill, tenemos a Madame Hydra. Y en lugar de tener a los sidekicks, como tenemos en otras expansiones, tenemos a los New Recruits. Que cuando los usamos dice retorna esta carta al mazo de New Recruit Start. Y tú sigues contando el ataque del New Recruit. O sea, la usas y la devuelves. De esta se favorece Kingpin, por ejemplo. Las ataduras en lugar de heridas, el Command Strike, el Plot Twist, en fin, está muy chulo. ¿Qué es lo negativo que le ve a esta expansión? Negativo, pues poca cosa. Simplemente pues que a lo mejor está un poquito más quizás evolucionada que el core. Quizás pasar del core a esta es más duro desde mi punto de vista que pasar del core a Dark City, por ejemplo. Entonces, os tiene que gustar jugar con los villanos, cosa que también es importante, que parece una tontería, pero oye, tiene su aquel porque no a todo el mundo le gusta jugar contra los villanos y aparte, pues es más compleja, tiene más palabras clave y tiene cositas un poquito más enrevesadas que Dark City, por ejemplo. Entonces, antes de Legendary Villains, yo pillaría Legendary World War Hulk. Y antes que World War Hulk, pillaría Dark City.
Son expansiones grandes, no son fáciles de conseguir. Quizás la más fácil hace no tanto era la de Hulk. Pero, insisto, si vais a pasar del core a una de estas dos directamente, yo pasaría primero, si podéis, evidentemente que no es fácil, por Dark City. Y si no, pues por las que os he dicho, pues las que hemos dicho las primeras, que son, perdonad, que son, por ejemplo, os voy sacando por aquí, pues Revelations, Shield, The New Mutants, que está muy chula, Héroes de Asgard, que está muy chula, Paint the Town Red, que tengo por aquí la referencia, incluso si queréis, pues por qué no, la de Noir, Dimensions, Los Cuatro Fantásticos, en fin, todas estas para mí son clave. Y hay otras que ya son menos clave, pues Ant-Man, según lo que os queráis comer la cabeza con los números, Black Widow, Black Panther y Doctor Strange, que ya son un poquito menos inspiradas desde mi punto de vista, pero bueno. Y por supuesto, no voy a hablar de expansiones que no tengo, porque sería una tontería, ¿no? Os voy a quitar todo esto de aquí y os voy a enseñar también otra cosita más que tengo. No es gran cosa, pero bueno, para que lo veáis un poco donde, entre comillas, ordeno yo un poco esto, porque evidentemente no tengo las cartas metidas en las cajas, sería muy complicado, sobre todo en las cajas pequeñas, y os voy a enseñar un poquito cómo tengo, ya os digo, de una forma muy... bueno, no sé cómo llamarlo, bueno, muy... un poco fina, ¿no? A ver si lo veis, aquí, ¡guau! Pesa la cajita de cartón lo que no está escrito. Bueno, pues aquí tengo un montón de cartas, que lo sepáis. Tengo un montón de cartas. Antes las tenía un poco ordenadas, ahora mismo están un poco ahí. ¡Buah! De aquella manera, ¿no? Pero bueno, que lo veáis. Es una caja de cartón que creo que esta la compré por Amazon, pero se puede comprar por Temu, se puede comprar por AliExpress. En fin, caben muchas cartas, 1000 y pico cartas. Así de claro. Ahora mismo no la tengo llena porque tengo mucho también en la caja del core. Pero bueno, a nivel de entrar cartas, desde luego entran un montón de cartas. Así que ya os estáis viendo que lo tengo un poco así organizado de aquella manera. Organizado es entre comillas, porque tengo fundas, porque cosas así. Pero bueno, a ver, yo no la muevo mucho. Sí que da la sensación de que como la estés moviendo continuamente se puede desbaratar. Pero bueno, de momento va aguantando. No sé lo que aguantará. Va aguantando poco a poco. Y nada. Este ha sido el vídeo, perdonad que se me ha ido de tiempo, pero quería haceros un vídeo especial sobre todas las expansiones que tengo, por qué recomiendo unas cuantas, por qué otras las recomiendo algo menos, y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! Legendary Games, un refugio de emoción. Sergio al mando y con su voz de cruz, el carnicero de juegos, pura diversión. Legendary Games, héroes de control. Sergio y el carnicero, qué gran combinación. Jugando en batallas, rompiendo el corazón. Estrategias brillantes, siempre con pasión. De mundos lejanos, fantasía sin igual. Sergio y el carnicero traen risa y ritual. Cada nuevo episodio, un viaje en espiral. Con su estilo único, todo es triunfal. Legendary